cuando usted lee cualquiera de esos capítulos, si es que ha estado, ¿verdad?, en esta serie, es muy diferente. Ahora cuando la lee con más entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos tratado de escudriñar cada parte, qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. Escuché a alguien decir, otra vez de Juan, no es necesariamente que porque ya leímos una vez, ¿verdad?, todos los capítulos del libro de Juan, que ya lo entendimos todo. No, hemos venido viendo, ¿verdad?, cómo verdades empiezan a salir cada vez que ponemos un pequeño esfuerzo de querer saber qué es lo que el Señor nos quiere decir. A través de todo esto, de que basado también en su Espíritu Santo, Él permitió que nosotros todavía habláramos, ¿verdad?, de estas verdades. Continuamos en este capítulo 10 de Juan y estamos viendo en verdad una bella porción de las Escrituras. Y hemos visto, ¿verdad?, de que el Señor viene y se presenta como la puerta y también se ha presentado como el buen pastor. Sabemos que eso era muy común de parte del Señor, el usar alegorías para darnos grandes enseñanzas. Pero algo que yo creo de que tenemos que recordar del Señor, o por lo menos de su ministerio, es que en todo lo que el Señor hacía no había nada aislado. Quiere decir que todo lo que Él hacía o todo lo que Él decía venía con un tremendo contexto crucial, lo podemos decir. No había casualidades. Él no hablaba solo por hablar. Todo lo que Él hacía, lo hacía con un propósito. Y eso yo creo de que nos debe de motivar a querer investigar por qué el Señor decía algo o por qué Él hacía algunas cosas. De por sí Él lo dijo, ¿verdad? O hemos escuchado que las palabras que hablaba el Señor venían cargadas con tremenda divinidad. Él lo dijo en una ocasión, se lo dijo a Nicodemo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Conviene entonces estudiarlas. Conviene entonces que nosotros las recibamos. ¿Por qué le digo esto? Porque los críticos han calificado al Señor Jesús como simplemente un hombre que contaba historias. Pero no se dan cuenta que detrás de cada historia o detrás de cada narrativa hay verdades que han venido no solamente a estremecer al mundo, pero han venido a estremecer nuestros corazones. Las palabras, podemos decir que el Señor entonces no solamente habló por hablar. Si se recuerda, en el capítulo 8 ocurrió que el Señor había tenido una confrontación con los líderes fuerte. Porque al final del capítulo 8 vimos que ahora querían ¿qué? Asesinarlo, matarlo, destruirlo. Las palabras del Señor vinieron a causar odio en ellos. De por sí, solo entre el trayecto del capítulo 8 al capítulo 10, hemos visto que ellos han tratado 4 veces. Han intentado asesinarlo. Y no han podido, porque no depende de ellos. Él estaba en control. Qué lindo, amén, saber que nuestro Señor todavía está en control. Pero todo eso, en verdad, lo que venía a reflejar era el sentir de ellos, lo que el Señor había causado en sus corazones. Qué triste de verdad. Con razón, con toda razón, el Señor vino y los identificó como hijos ¿de quién? Del mismo diablo. No como un cliché. No, sino que lo que el Señor era trayendo a flote la verdadera identificación de todo aquel que no le pertenece a Él y que le pertenece al enemigo. ¿Por qué? Porque toda persona que no le pertenece a nuestro Señor va a actuar con las mismas características de su padre, y en este caso el mismo diablo. En otras palabras, toda persona que no le pertenezca al Señor va a actuar manipulado o forzado por aquella naturaleza y el poder que lo gobierna, y no es el de Dios. Cosas que pensar.
Porque mire qué tremendo que las características que existían en el mismo diablo eran las mismas que se estaban manifestando en estas personas. Ellas estaban llenas de orgullo, eran mentirosos, eran unos ladrones y eran unos asesinos. Y como ahora les preocupaba la fama o la popularidad que estaba recibiendo el Señor, llegaron hasta el punto de simplemente prohibir que se reconociera al Señor Jesús como el Mesías. Pero vimos que a nuestro amigo el ex ciego, a él no le importó, creyó en el Señor y porque lo reconoció como Dios, la palabra dice que ahí él mismo se postró y adoró al Señor. Me encanta este hombre. Perdón, me dijeron que no usara mucho esa palabra. De verdad, porque no le importó nada. Públicamente él manifestó su fe. No me gustan mucho los cristianos al servicio secreto. A él no le importó. Mire qué tremendo. ¿Por qué digo esto? Porque debemos de tener en cuenta que todo esto está ocurriendo públicamente. Todos se están dando cuenta lo que está ocurriendo. Y vimos, ¿verdad?, que la curación de este hombre no fue algo incidental. O mejor dicho, fue incidental. O sea que fue secundario. Obviamente no para el ciego. Para él fue una de las cosas más importantes que hayan sucedido. Pero fue incidental en el sentido de que simplemente fue para manifestar las obras de Dios. Las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y entre esas obras también era lo que el Señor quería, era traer a flote todas estas tremendas declaraciones que aquella sanidad provocaran. Él quería que las personas escucharan lo que iba a salir de ese milagro. Qué triste que a pesar que fue un milagro monumental, usted lo puede llamar de otra manera, lo único que ha venido o ha seguido causando en sus enemigos es de que lo sigan viendo simplemente como un satánico. Mire qué cosa, qué terrible. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Su desprecio, como dijera alguien, su desprecio o su odio había llegado a un punto de no regreso. Ya no había solución. Nada los podía hacer cambiar. No había remedio para ellos. Y con eso simplemente estaban manifestando lo que en verdad eran ellos. Aquellos falsos líderes, los falsos pastores de Israel. Con todo eso entonces llegamos, porque viene todo eso conectado desde allá del capítulo 8. Con todo eso llegamos a este capítulo 10. Ya los hermanos de una manera muy hermosa ya han hablado de esos primeros 11 versículos. Vamos a leer, por favor, si ya tiene la Biblia abierta. Y manténgala, por favor, porque de eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a leer del versículo 12, ahí lo tiene en su pantalla, hasta el versículo 21. ¿Está listo? Ya vimos, ¿verdad?, que se habló del buen pastor, aquel que da su vida. Y esto es lo que vamos a ver y vamos a seguir hablando ahora de ese pastor que da su vida por las ovejas. Muy diferente, mire lo que dice el versículo 12 a los asalariados. Dice, pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué? Huye, sale corriendo, abandona a las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Hablando Jesús, él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Qué lindo. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras.
Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de un ciego? Sabemos, ¿verdad?, que esta relación oveja-pastor era algo muy común en el Antiguo Testamento. De por sí, muchos de los grandes reconocidos allá en el Antiguo Testamento fueron pastores. Entre ellos, ¿verdad? Hay más. Pero entre ellos estuvieron Abraham, estuvo Moisés y estuvo David. Si usted lee el Salmo 80, en el mismo Salmo 80 también a Dios se le conoce como el pastor de Israel. Y uno de nuestros favoritos, ¿verdad? El Salmo 23 que se leyó, también ahí dice que el Señor, Jehová, Él es mi pastor. A Él también se le reconocía como un pastor. El punto es que todas estas personas en Israel entendían este idioma. Porque toda la tierra estaba llena de ovejas y estaba llena de pastores. Y cuando se hablaba de ovejas, cuando se hablaba de pastores, también no se podía evitar el hablar de cuidado y hablar de la alimentación y hablar de la protección. Por eso entonces encontramos al Señor Jesús literalmente desenmascarando a estos falsos líderes que se habían nombrado pastores de Israel. Y desde un principio Él los viene desenmascarando. Quiero decirle esto, mis hermanos. Muchas veces este tipo de prédicas se es vista de una manera errónea porque la prédica o en este tipo de prédica no se puede evitar señalar el error. Pero se señala porque el error causa más estragos a los hijos de Dios. Los engaña. Mira cómo el Señor los señala a ellos allá en Mateos capítulo 7, el versículo 15. Literalmente es una advertencia. Él dice, cuidaos de ellos. ¿De quiénes? De los profetas, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. El Señor no dijo eso de una manera liviana. Él sabía lo que estaba diciendo. Por eso en Juan, si usted ve la conclusión del capítulo 9, ahí en Juan terminó dictando juicios sobre ellos porque voluntariamente rechazaron la verdad y rechazaron aquel que era la verdad. Y ahora entonces llegamos a este capítulo 10 y mientras está toda aquella multitud, el Señor delante de todos ellos se autodescribe como la puerta y el buen pastor que da a su vida por las ovejas. Esas no fueron cualquier palabra. No, lo que el Señor estaba dejando claro o estaba dejando era una imagen clara y absoluta de la doctrina de salvación, de la salvación. Y lo que estaba estableciendo era de que la salvación es solo a través de Él. No era cualquier palabra. Era una palabra llena de autoridad. Entonces lo que vemos con esta analogía es que no solamente está diseñada para identificar el buen pastor, sino para manifestar la ceguera de los falsos pastores. Mira hasta dónde lleva esto el Señor Jesús. Para poder Él probar este contraste, Él viene y usa una de las aquella tremenda declaración. Y Él vuelve a decir o habla de ser el gran yo soy. Cosa que ningún judío se atrevía a hablar. Por miedo de que fueran tragados por la misma tierra. No se atrevían. Pero a mí me gusta de que el Señor constantemente lo decía una y otra vez. Con aquella autoridad divina que lo caracterizaba. No lo podía evitar. Pues Él era Dios, ¿verdad que sí? Ahora, mire qué cosa. Cuando el Señor entonces viene y Él dice, yo soy el buen pastor, debemos de ver la manera como Él ha venido a construir esta frase. No la usa de la misma manera como está ya en el Salmo 23, sino que Él ahora entonces viene y pone un énfasis.
Es como entonces decir, yo soy el pastor, pero el pastor bueno. Ese es el énfasis. A mí me gusta eso porque en el griego hay dos términos para la palabra bueno. Uno es muy apenas mi español está bueno, el griego está peor. Pero una de las palabras que usa es agathos y significa bueno. Pero este término solo se refiere a la bondad moral. El otro término en griego es kalos, que también significa bueno, pero ya esto no solamente no se refiere solo a lo moral, sino que ahora es un término más amplio. Oiga lo que significa. Dice, es tener nobleza, es tener belleza, o significa ser magnífico, significa tener atracción, significa ser excelente, no solamente en carácter, sino también en esencia. Lo que el Señor entonces está diciendo, que Él es el pastor noble, el pastor sublime, el pastor lleno de gloria y lleno de hermosura. Muy en contraste con aquellos pastores feos y peligrosos, asesinos literalmente. Eso era lo que el Señor estaba marcando aquí. Se dice que posiblemente uno de los pastores favoritos para los israelitas era el mismo David, aquel pastorcillo que cuidaba las ovejas de su propio padre, aquel que derrotó a Goliat y que eventualmente se convirtió en el rey de Israel. Muy bien, no les quitamos eso. Pero si usted se recuerda en Juan capítulo 5, se recuerda que el Señor, él hizo unas declaraciones tremendas y Él dijo que Él era mayor que Moisés. En el capítulo 8 también dijo que era mayor que Abraham. Él lo puso de esta manera: antes que Abraham fuese, yo soy. Con eso entonces estaba afirmando que Él era un mayor pastor que cualquier pastor que haya existido, incluyendo a David. Porque en el capítulo 22 de Mateo, el Señor en una ocasión viene y hace una pregunta a ellos: ¿de quién dicen que es el Hijo de Dios? Y ellos automáticamente contestaron y dijeron: de David. Y Él les dice: ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama al Señor Señor? Y con eso los dejó, les tiró esa bomba ahí. Pero ¿qué era lo que estaba entonces el Señor declarando? Que Él estaba por encima de todos los que han sido reconocidos como grande. Y no solamente eso, sino que lo que estaba aquí declarando era de que Él era Dios también. Con razón, dijo un escritor, tuvo que respaldar sus palabras con tremendos milagros y con tremendos prodigios. Ahora, mira qué cosa, decir también que Él era el buen pastor, eso no era cualquier cosa. Los líderes de Israel, ellos sabían exactamente lo que Él estaba declarando. Él sabía que se estaba declarando, o ellos sabían que Él estaba declarando ser Dios. Pero en esa frase que él usa podemos distinguir o podemos ver algunas distinciones por qué el Señor es el buen pastor. Ya se nos ha dicho, ¿verdad?, que el trabajo del pastor es algo serio, un trabajo muy peligroso, un trabajo que envuelve alto riesgo. Pero las cualidades que nosotros encontramos en esas frases de Él no son cosas nuevas, pero son cosas que nos alientan, son cosas que nos animan. Lo primero entonces que Él dice, Él es el buen pastor porque Él muere por ellos. Porque Él varias veces lo dijo, que Él da su vida por las ovejas. Pero para un pastor, mire, conociendo los peligros que envolvía todo lo que es el trabajo del pastorado, el dar la vida, eso era algo muy natural. En otras palabras, el pastor bueno, él no lo pensaba dos veces.
Él se arriesgaba por ellas. Y el Señor entonces, conociendo esto, Él se presenta y dice, yo no soy cualquier pastor. Yo soy uno que está dispuesto a morir por sus ovejas. Me gusta que esa frase de yo doy mi vida o pongo mi vida, no está hablando de cualquier cosa. Alguien dijo de que no se está tratando nada más del bios o el zoe, que son las palabras en griego que apuntan a lo que es la vida biológica o el estudio de la vida, sino la palabra que el Señor usa, o ahí va mi griego, suká, P-S-U-C-H-E, así dicen que se pronuncia. Pero este término me gusta porque ahora entonces se está refiriendo al alma, se refiere a toda la persona en su totalidad, o decir a todo lo que es su ser. Lo que nos indica entonces que cuando el Señor se dio de manera completa. Cuando el Señor entonces entregó su vida allá en la cruz, no solamente su cuerpo sufrió las heridas de los clavos, o las heridas de las espinas, o las heridas de los azotes, sino que literalmente su alma también, dijo un escritor, fue torturada por la angustia y por toda la carga del pecado que ahora estaba siendo puesta sobre él. Sobre alguien, mis hermanos, que no conocía lo que era el pecado. Mire que cuando nosotros pecamos, espero que no, pero muchas veces ni cosquilla nos hace. Pero para alguien que nunca ha experimentado el pecado, era algo fuera de su ser. Cuando entonces todos los pecados son puestos encima de él, entonces él siente la carga. Por eso cuando Mateo capítulo 20 y el versículo 28 dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos, se refiere a que nuestro Señor entregó todo su ser, en cuerpo y en alma. ¿Por qué lo hizo? La palabra nos dice que lo hizo por el beneficio de sus ovejas. Y es lo que nos dice, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 21. Oiga cómo lo pone el escritor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y he ahí la expiación sustitutiva. He ahí el Señor tomando el lugar que nosotros merecíamos. He ahí Él tomando nuestro lugar para morir por nosotros. Los falsos pastores, ¿verdad que nunca harían eso por las ovejas? Porque para ellos, dice que simplemente eran medios para lucrarse. No las amaban. Ahora, mire que alguien escribió sobre esto y decía de que una verdad que no se podía evitar era de que si algo le ocurría al pastor, entonces dice de que las ovejas quedaban totalmente desamparadas y literalmente venía a ser el fin de ellas. Y ocurría, porque muchos pastores perdían sus vidas cuando trataban de defenderlas, ya sea con un ser humano o ya sea con alguna bestia, pero no con este buen pastor o con el pastor bueno. Porque mira lo que dice el versículo 18 ahí en el capítulo 10 de Juan. Él dice, nadie, dice, le quita la vida, sino que él dice, yo la doy de mi propia voluntad. Y tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y si recordamos, ¿verdad? Que cuando el Señor fue capturado o como cuando vinieron a arrestarlo y después cuando perdió la vida, ¿qué ocurrió con las ovejas? Se dispersaron. Salieron huyendo, pero también eso había sido profetizado. Pero la palabra también me dice que después de 3 días, después del Señor hacer algunas diligencias, Él vino y retomó su vida tal como Él lo prometió. Y me gusta este detalle del Señor, que sin resentimientos dice que Él vino otra vez
a reunir a sus ovejas. También así lo dijo allá en el capítulo 17 de Juan: yo los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Así que cuando el Señor entrega su vida, no fue una fatalidad, ¿verdad que no? La palabra del Señor dice de que esto estuvo en su corazón muchísimo antes, desde la fundación del mundo. Isaías capítulo 53, el versículo 8, dice que fue herido por la rebelión de su pueblo. Es por eso que en Mateo, el capítulo 1 de Mateo, fue dicho, esas fueron las órdenes: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy diferente a los pastores asalariados, ¿verdad?, que vemos en el versículo 12, de quien no son las ovejas. Leímos de que ellos ven venir al lobo y huyen, y el lobo entonces arrebata y las dispersa. Déjeme decirle que lobo puede ser cualquier peligro, ya sea peligro orquestado de manera satánica o de manera humana. Cualquier cosa que ataque la grey del Señor. Es alarmante que en el capítulo 20 de Hechos, el gran apóstol Pablo nos advierte que dentro de la misma iglesia se levantarían lobos. Estos son hombres que hablan cosas perversas para engañar a los discípulos. Quiere decir entonces que el peligro no solamente es externo, sino que también tenemos que lidiar con lobos infiltrados dentro de la congregación. Lo que esto nos manda a nosotros, especialmente como líderes o como pastores, es lo que el Señor siempre nos dijo. Y no solamente a los líderes, sino como hijos de Dios: orad y velad. Tenemos que estar al pendiente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vea que en el versículo 14, él dice: yo las conozco y ellas me conocen. Y en el versículo 15, él eleva esto diciendo: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea que el Señor aquí está hablando de una relación profunda con ellas. Y es posible, ¿verdad?, que nosotros solo tengamos algunos años de conocer al Señor, y aún con ese corto tiempo, ¿verdad?, que el verdadero hijo se maravilla de haberle conocido. Pero aquí el Señor nos dice, o la palabra nos dice, que nuestro Señor viene conociéndonos y amándonos desde antes de la fundación del mundo. Con razón, entonces, el amor que el Señor tiene por nosotros es un amor intenso, tan intenso que dice la palabra que Él vino a buscarnos y a morir por nosotros. Porque desde antes le pertenecemos. Desde antes estamos en su corazón. Y desde antes, entonces, Él ya tenía planeado esto. Porque mire que ese término conocer en el versículo 14 y el versículo 15, no podemos evitar que eso apunta a una relación bastante íntima entre el Señor y las ovejas. Tan íntimo, ¿verdad?, que aquellos que, bueno, es fácil, lo vemos en las Escrituras, tan fuerte es este término que es usado aún en una relación conyugal, ¿verdad que sí? Se nos habla de ese tipo de conocimiento cuando Adán conoció a Eva y tuvieron su primer hijo. Y también se nos habla de cuando José no quiso conocer a María, sino hasta después que nació el Señor Jesús. Es interesante que cuando Dios, hablando a través del profeta Amós y dirigiéndose al pueblo de Israel, oiga lo que le dice: solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Solo a vosotros.
Pero eso no significa, ¿verdad?, de que Dios solo conozca a los judíos, o que solo a ellos, o que solo a estas personas Él conoce. Lo que el Señor está hablando aquí es de una relación más profunda, de una relación familiar, de una relación llena de amor, de una relación personal. Pero sabe que es una relación también condicional. Porque aun cuando el Señor ya dio su vida por las ovejas, en el capítulo 14 de Juan, Él también dice esto, oiga, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué nos está diciendo entonces la palabra? Que no solamente se trata de un conocimiento informativo. De por sí, mire qué tremendo también, de que cuando Él le diga a todos estos falsos también profetas y maestros y pastores y líderes y a todo falso cristiano, cuando Él les diga, apártense de mí porque nunca los conocí, no era que no los había conocido, sino precisamente porque los conocía muy bien. Y el Señor sabía que nunca tuvo una relación con ellos. Nunca tuvo una relación personal con ellos. Me gusta que uno de los predicadores nos dijo en estas últimas semanas que no se trata solo de acercarse a esa relación o acercarse a ese pastor, sino pertenecerle a él. Eso es lo que hace la diferencia. Ve el versículo 16, ahí en Juan 10. El Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando se encuentre un mormón, tenga toda la confianza en decirle, no son ustedes ese otro rebaño. Eso es lo que ellos enseñan. Una fantasía de que el Señor Jesús vino a predicar aquí a América. Eso no es bíblico. Esto para nosotros debe ser grandioso. ¿Qué es lo que estamos viendo? El Señor tal como Él lo escribió. El Señor primero va a los suyos. Él viene y busca las ovejas que son suyas, las que le pertenecen en medio del pueblo judío. Pero después de ahí Él dice, tengo a otras ovejas, las que no son de este redil, o sea que no son judías, dele gracias a Dios. Esos somos nosotros, las demás naciones. Y esto es lo maravilloso de esto, que ahora por ser sus ovejas es que también nosotros podemos amarnos entre sí. Y eso es también lo que nos ayuda a pertenecer ahora a un solo rebaño y a un solo pastor. Los escritores o los grandes historiadores tienen una realidad en la historia de que lo único que ha venido a unir las razas sigue siendo todavía el verdadero cristianismo. Es el único que lo ha logrado otra vez unir a las personas. Es lo único, amén, que nos permite ver a un extraño como un hermano, sangre de nuestra misma sangre. Es solo el verdadero cristianismo que nos motiva incluso a morir por otros para que conozcan la verdad. Lea la historia cristiana. Ese era el principal motivo. Pero claro, obviamente los judíos enfurecidos con esto, porque ellos pensaban que los gentiles nunca alcanzarían la salvación, que estaban permanentemente perdidos. Qué triste, porque nunca entendieron lo que se les dijo a ellos allá en Isaías 42. Déjenme leer, aunque sea un versículo, el versículo 6. Él dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Eso es una promesa mesiánica que llevaría a la salvación a todas las naciones.
Siempre eso estuvo en el corazón del Señor. En el versículo 17, el Señor dice, yo pongo mi vida. Y en el versículo 18, Él dice, y nadie me la quita. Él sigue diciendo, tengo autoridad para darla y para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Que el Señor diera su vida y que la volviera a tomar. Ese fue el mandamiento. Qué tremendo mandamiento. Es un mandamiento lleno de autoridad. Es un mandamiento lleno de poder. Porque vea que el mismo Señor viene y aclara. Y Él dice, nadie me la quita. Sí, es verdad. Nosotros entendemos que en la cruz del Calvario, quien le quitó la vida fue el mismo Padre. Pero también debemos entender que fue Jesús que voluntariamente la dio. Y Él dice, por eso me ama el Padre. Es decir, por aquella obediencia que Él tenía. Porque por amor Él se ofreció como el sacrificio perfecto. Mire, hermano, esto es demasiado para nuestra mente. Porque en la cruz el Señor no solamente nos estaba salvando, sino que, por así decirlo, Él estaba volviendo otra vez a poner en alto el nombre de nuestro Dios o la justicia de Dios. Ese es el poder de nuestro Salvador. Esa es la autoridad de Él. No deja esto de ser un misterio. Pero la palabra nos dice que aún como ser humano, en su obediencia, Él, nuestro Señor, manifestó amar a su Padre. Y Él dice, por eso el Padre me ama. Ojalá y nosotros tomáramos esa postura. La que Él dice, mira, ya en Juan 8:29, yo hago siempre lo que el Padre le agrada. Quiere decir entonces que esta relación siempre ha estado basada en ese fundamento, en la obediencia y el amor. Oiga, como lo pone Filipenses capítulo 2, el apóstol dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa? Que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte en la cruz. La obediencia no es temporal. La obediencia no es de vez en cuando. La obediencia al Señor es hasta la muerte. Es así como nosotros aprovechamos o encontramos oportunidades para manifestar a nuestro Señor que en verdad le amamos. Y las debemos de ver de esa manera, como oportunidades que el Señor nos da para que nosotros manifestemos que nuestro amor hacia Él es sincero. Ya me voy acercando. Vea el versículo 19 y el 20, o al 21, del 19 al 21. Mire que ahí encontramos que todo esto vuelve a producir una división, y ahora la división ocurre entre los mismos judíos. Porque algunos decían que tenía demonio, o decían también que estaba loco, afuera de sí. Pero otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. Acuérdense que todavía estaban en el mismo día, lo que había ocurrido con el ciego. Por eso es que preguntan, ¿puede acaso un endemoniado abrir los ojos de un ciego? Un demonio no tiene ese poder. Solo Dios lo tiene. Pero a pesar de eso, mire qué terrible, ellos seguían rechazándolo. Y mire qué cosa, lo rechazaban por dos cosas fundamentales. Rechazaron sus palabras y rechazaron también sus obras. ¿Qué más quedaba? Nada. Lo que indica entonces es de que fue un rechazo total.
No había esperanza para ellos. El Señor habló con autoridad y algunos reconocieron que era una autoridad divina, porque nadie había hablado de esa manera. Por misericordia, entonces Él manifiesta poder. Por misericordia para nosotros o para ellos, para que pudieran creer. Y no creyeron a ninguna de las dos. Podemos entonces decir que ahora se han formado dos grupos entre ellos. El primer grupo son los blasfemios, los blasfemos irracionales. Esos son aquellos que no razonan y que odian al Señor de manera rotunda, al punto que lo han llegado a calificar como satánico. Alguien diría, Dios me libre de eso. Pero también entonces está el grupo de los racionales. Estos son los que razonan. Estos han escuchado algo y empieza a tener algo de sentido. Podríamos decir que este grupo, entre ellos, simpatizan algo con Jesús. Algo les cae bien de Jesús. Pero le digo algo. ¿Sabe que la terrible realidad de estos dos grupos es que los dos terminarían en el mismo infierno? Porque lo que los iba a condenar no era tener simpatía por el Señor o tener algo de simpatía nada más, ni tampoco blasfemar contra Él, sino que lo que los venía a condenar era simplemente no haber creído en el buen pastor o el pastor bueno que dio su vida por ellos, para que ellos pudiesen ser salvos. Mi amigo, eso es lo que nos salva. Es el nosotros poner nuestra confianza en el único que puede salvarnos. Por eso quiero decir que ojalá que usted no pertenezca o se identifique con ninguno de estos grupos. Porque no es suficiente tener simpatía al Evangelio o simpatía al Señor Jesús. Ojalá y usted se identifique con aquellos que también hemos visto en el transcurso de este evangelio, de aquellos que reconocieron al Señor, a Jesús, como el Cristo, como el Hijo de Dios, del Dios viviente. Reconocerlo a Él como Dios. Para que así como dice Hebreos, capítulo 13, el versículo 20, y con esto termino, el escritor dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos para toda buena obra y que así hagáis vuestra voluntad o su voluntad. Y a eso es lo que el Señor nos ha llamado, a una salvación en la cual nosotros al obedecerle manifestamos la voluntad de Dios que quiere que se haga en nuestras vidas. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos ejemplos que nos pones de personas que rotundamente te rechazan, no solamente con sus palabras y sus hechos, los cuales también, Señor, vienen y los condenan, pero también, Señor, nos presentas grupos que simpatizan contigo. Pero aún así no es suficiente, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras estas verdades y nos ayudas a entender que de la única manera como podemos ser salvos es cuando te aceptamos como el Dios verdadero, como el único Dios, como el único que puede salvarnos. Porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y solo hasta que te veamos como el todo de nuestras vidas, Señor, es cuando comprenderemos que en verdad tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo para ti y a seguir manifestando nuestro amor en todo momento, basado en aquella obediencia, Señor, que tú exiges de cada uno de tus hijos. En el nombre